Todos conocemos las increíbles máquinas de guerra que eran los espartanos, tenemos varios ejemplos de ellos, algunos han trascendido a través de medios como el cine, los videojuegos e incluso en el anime y manga. Uno de los tantos ejemplos es el famoso Kratos de la saga Os, y también han aparecido el rey Leónidas de Esparta tanto en la película de 300, en el videojuego Jin Asun y por último hizo una aparición en Chile, Gyoni. Y también se nos ha quedado frases grabadas de los espartanos como la mítica regresa con tu escudo o sobre él. Pero ¿no te has preguntado cuáles eran las costumbres tanto políticas, milicianas y la vida común de un espartano que vivía en esos tiempos? Sabíamos de que eran máquinas de guerra que vivían para y por la guerra. Pero no había una limitante, algo que el propio gobierno dijera hasta aquí llegaste, ten una vida normal, o cuáles eran los rituales que ellos hacían, o si nos vamos en un apartado más físico, que eran lo que hacían para tener esos cuerpos tan musculosos. Es por eso que te voy a hablar sobre cómo era la vida en la antigua Esparta, pero antes de seguir quisiera pedirte de que te suscribas para ir por tu escudo y tu lanza y dale like para tener un cuerpo de espartano porque ¡esto es Esparta! Para empezar, hay empezar porque es reconocido un espartano y no es más que la educación militar que recibe. Al momento de nacer estos niños eran cuidadosamente evaluados por los inspectores que el gobierno espartano les proporcionaba. Aquí la primera prueba que se enfrentaba a los bebés eran que si se presentaba con un defecto físico. En el pequeño estos eran abandonados en un hoyo y lo dejaban ahí hasta que se moría de hambre. Y si el bebé pasaba la prueba, eso tenía una vida normal hasta los 5 años de vida, debían empezar su entrenamiento en la Goje, y en el tiempo que estaban en la Goje les asignaba una pareja y con esa pareja practicaban los métodos más justificados en el manejo de armas. En la educación militar les enseñaban a combatir sin miedo, incluso si las batallas eran perdidas para los espartanos tenían que seguir peleando. La moral de un espartano no veía la opción de rendirse como una alternativa. Por lo que si un espartano declinaba las armas su única opción era el suicidio, pero la mayoría de espartanos querían morir en combate sin declinar sus armas y es por eso de que nació la famosa frase de «vuelve con tu escudo o sobre de él». Y no solamente en el aspecto de las armas se dedicaban sino también en el aspecto físico. Los espartanos tenían una dieta estricta, lo que se genera en administrar las raciones livianas y casi insuficientes pero muy nutritivas. Ahora si uno de los soldados presentaba un caso de sobrepeso era ridiculizado en público y corren el riesgo de ser expulsados de la ciudad. También en ese entrenamiento incluía el vino y todos pensarían de que los espartanos bebían a montones, pero es que la verdad no. Los espartanos tenían un cuidado muy estricto sobre cualquier cosa en exceso, y le mostraban a los jóvenes cuáles eran las consecuencias de beber algo en exceso. Emborrachaban a los esclavos nada más para enseñarle eso a los jóvenes. Ahora cuando el joven espartano llegaba a ser un adolescente era sometido a un ritual conocido como la diamastigosis. El ritual se basaba en darle de latigazos a los jóvenes espartanos sobre la explanada del templo de Artemisa Ortia. Era una práctica religiosa pero también ponía a prueba la resistencia de los jóvenes espartanos. Si así lo quieren ver es como una especie de ver cuáles eran los resultados del entrenamiento militar, pero este ritual no estaba exento de algunos imprevistos ya que como el ritual era muy sangriento no era la excepción de que algunos jóvenes perdían la vida al hacer ese ritual. Una vez que la educación militar haya terminado en los jóvenes espartanos ya eran considerados como esos soldados, pero tras las reformas del célebre legislador Licurgus, la reforma hablaba de que para que un hombre fuese considerado como ciudadano común solo se le podía dedicar a la milicia, el compromiso debía ser absoluto y deberían estar en servicio activo hasta los 60 años de edad. Eso es en la parte de los hombres. Ahora en la parte de las mujeres tenían un rol también muy importante. De hecho hay quienes dicen de que las propias mujeres controlaban a los hombres. Para empezar ellos tenían un papel reproductivo. Las mujeres espartanas también recibían el mismo tipo de educación que los hombres pero no en las mismas cantidades. Estas se preparan para que su cuerpo fuera lo más saludable y fuerte posible para que ellas puedan traer al mundo varones fuertes y saludables. Y a diferencia de una mujer ateniense que ya se podía casar desde los 13 a 14 años, para una mujer espartana se podía casar desde los 18 a 20 años. También se debe de que la mayoría de las mujeres espartanas en esos tiempos eran libres. Aquí voy con que eran libres, bueno el hecho de que podían adquirir o heredar tierras, y con estas tierras eran capaces de tener una economía sustentable a comparación de varias mujeres que vivían en la antigua Grecia.
Ahora, como eran los matrimonios en esa época, bueno, todo consta en que ambas familias tenían que ponerse de acuerdo y ya de una vez de que las familias estuvieran de acuerdo, se tenía que hacer un secuestro simbólico. La llevaba a su nuevo hogar, pero no iban solos, iban acompañados de sirvientas, y afeitaban la cabeza, la vestían con ropa de niño y la dejarían en una habitación en penumbra. En la noche llegaba el marido, la sorprendía, se acostaban y el hombre se tenía que ir otra vez a los barracones. Y llegamos a la conclusión de este video, que como opinión personal acerca de todo lo que hemos visto a lo largo del video es que en cierta medida siempre hemos tenido la idea de que los espartanos siempre fueron esas máquinas de guerra, insensibles, y lo que siempre se nos ha mostrado en medios audiovisuales, y que las mujeres pasan a un plano que ni siquiera deberían de existir, que no se entra a detalle de lo que también ellas fueron importantes para la época. Aparte, también hemos visto lo que sería como fue la vida de los dos géneros existentes, de cómo a los hombres siempre se les ha educado de que eran soldados y que desde muy pequeños tenían que ya empezar a entrenar, y como la moral de un espartano era tan fuerte que ni siquiera pensaban de que rendirse era una opción. Ahora, con las mujeres considero de que es un punto bastante interesante, que si bien la mayoría de culturas se podrían considerar machistas, para esta sociedad la mujer tenía cierto poder. Ellas eran encargadas de la economía de la familia, de la agricultura y de la educación de los niños hasta cierto punto. De hecho, los espartanos tenían una frase célebre para las mujeres y que engloba lo que dije una vez, de que las mujeres podían dominar a los hombres espartanos. ¿Por qué sois vosotras espartanas, las únicas que mandan a los hombres? Porque somos las únicas mujeres que son madres de hombres. Y ahora, soldado, te invito a que le des like a este majestuoso video regalo de los dioses, y que también te suscribas para que cuando vayas a una batalla siempre regreses con tu escudo y no sobre de él.